Regresé a casa para el funeral de mi abuelo y el nuevo esposo de mi mamá dijo que él era el hombre de la casa ahora. Pero me aseguré de que estuviera a mi nombre hace años. Así que reuní pruebas y recuperé la casa en los tribunales. Las cosas se pusieron feas incluso antes de que pudiera dejar mi maleta en el suelo. No fue un puñetazo, fue una bofetada rápida y fuerte en mi mejilla izquierda. Los vapores de tequila emanaban del nuevo esposo de mi madre como el calor del asfalto en agosto. El sonido fue un chasquido seco y agudo en el pasillo de la casa donde crecí. Bienvenida a casa, arrastró las palabras. No me moví, no lloré, no dije ni una palabra. Solo me quedé allí, en el umbral de la casa de mi padre muerto, sosteniendo mi equipaje de mano con ambas manos, sintiendo como el ardor florecía en mi pómulo. Y pensé una sola cosa con una claridad perfectamente cristalina: acaba de cometer el error más grande de su vida. Mi madre estaba de pie en la parte superior de las escaleras en bata de casa, observando. Nuestras miradas se cruzaron por exactamente un segundo, el tiempo suficiente para que yo viera el destello de vergüenza cruzar por su rostro. Luego cerró la puerta de su habitación. Había volado de regreso a Nuevo León un martes por la tarde. 11 años fuera, 2 maletas, una con ropa, otra con documentos legales. No había venido a casa a guardar luto. No había venido a reconectar. Vine porque mi abuela me llamó a las 7 de la mañana mientras yo revisaba los informes de auditoría trimestrales en mi oficina de Santa Fe, en la Ciudad de México. Y dijo 5 palabras con una voz frágil como el papel, pero firme como el hierro: tienes que ver esto. Mi nombre es Clara Macías. Tengo 30 años. Soy auditora forense senior en una de las principales firmas de inteligencia financiera de la Ciudad de México. Tengo una maestría en contabilidad, 4 años de servicio militar activo y el tipo de reputación en mi campo que hace que socios que me doblan la edad me devuelvan las llamadas al primer timbre. También soy hija del sargento primero David Macías, del Ejército Mexicano, con 2 despliegues en operativos de alto impacto en Michoacán, condecorado con la Medalla al Valor, carpintero aficionado y el mejor hombre que he conocido. Murió cuando yo tenía 18 años por un artefacto explosivo improvisado en el camino. Nos lo dijeron un miércoles. Para entonces, yo ya había tomado el dinero de mi primer semestre de colegiatura universitaria y lo había usado para ayudar a mamá a pagar la hipoteca de la casa que él había comprado con su crédito del ISFAM. Mamá estaba devastada, completamente vacía por dentro. Apenas podía preparar café por la mañana, mucho menos lidiar con papeleo bancario, impuestos prediales y una hipoteca en la que nunca había tenido que pensar mientras papá estaba vivo. Así que yo me encargué. Tenía 18 años y lo resolví, porque eso es lo que hacen los hijos de los soldados. Nos adaptamos. Resolvemos. Fui coaval de la hipoteca. Ayudé a reestructurar el plan de pagos. Y como acababa de tomar mi primera clase optativa de Derecho Contractual en la UANL, y mi abuelo, el padre de mi madre, de 68 años, astuto como un lince. Un secretario del ayuntamiento jubilado que había pasado 40 años viendo cómo la letra pequeña estafaba a la gente, se sentó a mi lado en el banco y me dijo en voz baja al oído: lee todo, Clara. Cada palabra, y luego añade las tuyas. Agregué una cláusula. Una cláusula de servicio militar, con lenguaje estándar que de hecho tomé prestado de un documento de vivienda del ISFAM que el abuelo había guardado en una carpeta etiquetada conservar para siempre. La cláusula establecía que, si yo estaba en servicio militar activo, cualquier transferencia de mis derechos de propiedad sobre el inmueble requería mi consentimiento explícito, por escrito, notariado y registrado en el municipio. Serví 4 años, nunca di mi consentimiento, ni siquiera sabía que necesitaba darlo. Puse los documentos originales en una caja fuerte a prueba de fuego en el sótano de mi abuela cuando me fui al entrenamiento básico a los 19 años. Me olvidé de ellos. De la misma manera en que te olvidas de las pólizas de seguro, confiando en que existen, confiando en que no las necesitarás, confiando en que el mundo no te obligará a usarlas. El mundo me obligó a usarlas. El vuelo del AICM a Monterrey duró 2 horas y 11 minutos. Lo sé porque lo cronometré, sentada rígida en mi asiento junto a la ventana, viendo cómo los campos planos de Nuevo León se expandían debajo de mí como algo que estuviera siendo desenvuelto. No había regresado, ni una sola vez en 11 años. Ni para Navidad, ni para Año Nuevo, ni siquiera cuando mamá se casó con Raúl Cárdenas hace 3 años y me envió una invitación con una nota que decía:
por favor, ven. Significaría mucho para mí. Había enviado una tarjeta, un cheque y mis disculpas. Ahora me arrepentía de esas disculpas. Alquilé un Honda Accord plateado en el aeropuerto y conduje hasta la calle Jacarandas guiada solo por la memoria muscular. El vecindario parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas más juntas, los árboles más bajos, los jardines menos impresionantes. Todo hace eso cuando has estado fuera el tiempo suficiente, se encoge. Pero la casa en el 1247 de Jacaranda se veía mal, de una forma que no tenía nada que ver con la memoria. El jardín de papá, el que había plantado con tomates reliquia, rosales trepadores y una cantidad ridícula de cempasúchil porque había leído en alguna parte que alejaban a las plagas, ya no estaba, había sido reemplazado por grava blanca y un bebedero de plástico para pájaros. La canasta de básquetbol de papá, la que había instalado para mi cumpleaños número 13, ayudándome a que el poste quedara perfectamente nivelado con un nivel de torpedo y una paciencia que no valoré en ese momento, se había desvanecido sin dejar rastro. Incluso el viejo roble en el patio lateral se veía mal. La mitad de sus ramas habían desaparecido, podadas agresivamente, probablemente porque habían crecido sobre la nueva ampliación de la cochera de Raúl. El buzón decía, Cárdenas, no Macías. Me quedé sentada en el auto de alquiler durante 3 minutos completos. Luego me bajé, caminé hacia la puerta principal y llamé. Mamá abrió, más pequeña de lo que recordaba, más canosa. Me dio un abrazo que se sintió más como una obligación cumplida que como un reencuentro. Y por encima de su hombro, a través del pasillo abierto, vi lo que él le había hecho al interior. El sillón reclinable de papá, retapizado con tela de camuflaje. Los libreros hechos a medida por papá habían desaparecido, reemplazados por muebles de aglomerado de Walmart. Uno de ellos visiblemente hundido por el peso de los trofeos de caza de Raúl. Las fotos familiares se habían ido, reemplazadas por cabezas de venado disecadas y una colección de placas de pesca de lobina. Y en el baño de la planta baja lo vi, cuando me excusé para usarlo 20 minutos después, una cortina de baño con un rifle AK-47 estampado, en el baño que mi padre había azulejado a mano. Mi padre, que había sangrado en Michoacán por este país. Me quedé en ese baño por un largo momento mirando esa cortina de ducha, y sentí que algo encajaba en su lugar dentro de mí. Algo frío, preciso y muy enfocado. Esa noche, después de que Raúl me golpeó y mamá cerró su puerta, no dormí. Me acosté en el sofá cama en lo que solía ser mi habitación, ahora atestada con los trofeos de boliche y el equipo de caza de Raúl, oliendo a cigarrillos y a humedad, y trabajé. Primero, las fotos. Apoyé mi teléfono contra una botella de agua y fotografié mi rostro desde 6 ángulos diferentes. La marca de la mano todavía era claramente visible en mi pómulo, de un tono rojo violáceo contra mi piel, cruda e incriminatoria bajo la luz de la linterna. Tomé primeros planos. Tomé fotos amplias mostrando la habitación para dar contexto. Anoté la hora en cada una, 11:47 de la noche del martes. Luego abrí mi aplicación legal y presenté un reporte detallado del incidente. Fecha, hora, ubicación, descripción de la agresión, descripción de la reacción de mi madre. Descripción de la evidencia física con marca de tiempo, subida automáticamente a mi cuenta segura en la nube. Luego le envié un mensaje de texto a mi asistente Maya en la Ciudad de México. Necesito que contactes a Morales y asociados a primera hora del lunes. Específicamente a Jonathan Morales. Él sabrá quién soy. Disputa de propiedad en Nuevo León. Entorno hostil. Posibles cargos por agresión. Enviaré la documentación por la mañana. Luego me senté en silencio en la oscuridad y pensé en mi abuelo y en todo lo que me había enseñado. Y elaboré una lista. Todo lo que necesitaba, todo lo que iba a hacer. Luego manejé a la casa de mi abuela. Ella estaba despierta. Por supuesto que lo estaba, tenía 81 años y era tan afilada como una cuchilla nueva, sentada a la mesa de su cocina con una bata acolchada, una taza de té de manzanilla y una mirada en su rostro que decía que me había estado esperando desde el momento en que aterricé. Cuéntamelo todo, dijo. ¿Lo hice? Y cuando terminé, cruzó la mesa, puso su mano sobre la mía y dijo. Jonathan Morales estará en el funeral. Ya lo llamé. Te está esperando. Por supuesto que lo había hecho.
Jonathan Morales había sido el abogado de mi abuelo durante 40 años. Tenía 63 años, era delgado, de cabello plateado, con el tipo de autoridad silenciosa que proviene de décadas de tener razón en habitaciones llenas de personas que se creían más listas que él. Me encontró en la recepción después del funeral, donde yo estaba parada cerca de la parte trasera sosteniendo una taza de café terrible y viendo a Raúl beber de una anforita. Ni siquiera estaba tratando de esconderse. Clara, dijo, extendiendo la mano. Tu abuela dijo que podrías necesitarme. Necesito más que eso, respondí. Pero servirá para empezar. Le entregué mi teléfono. Deslizó el dedo revisando todo, las fotos, el reporte del incidente, los registros de la propiedad que había obtenido esa mañana, que mostraban la transferencia de las escrituras. Y los estados de cuenta de la hipoteca que había fotografiado en el cajón del escritorio de Raúl mientras él estaba fuera. 3 meses de pagos atrasados apilados ahí como una confesión. Su expresión no cambió. Así supe que era tan malo como yo pensaba. ¿Qué tan pronto? Pregunté. El lunes por la mañana, dijo. A primera hora, podemos solicitar una medida cautelar de emergencia para congelar todas las transferencias de propiedad mientras se revisa el caso. Dada la documentación de la agresión, hizo una pausa, estudiando una foto, podríamos solicitar una orden de restricción de emergencia hoy mismo. No, dije. Quiero que esto se haga bien, de manera completa e irrefutable. Quiero que no haya dudas, ni ambigüedades, ni una sola grieta por la que su abogado pueda meterse. Morales asintió lentamente. Tu abuelo siempre decía que tú eras la lista, comentó. Tenía razón en la mayoría de las cosas, respondí. Dígame qué necesita. Lo que siguió fueron 4 días del trabajo más enfocado y metódico que he hecho en mi vida. Y una vez pasé 3 semanas reconstruyendo un esquema de desvío de fondos de 680 millones de pesos a partir de archivos de respaldo corruptos. Esto era personal, lo que lo hacía más agudo. El miércoles, manejé a los juzgados civiles del municipio y saqué cada registro asociado con el 1247 de la calle Jacarandas. El contrato de compraventa original de 2009, los documentos de la hipoteca, la transferencia de las escrituras de hace 14 meses cuando mamá firmó para poner la casa en copropiedad con Raúl. El préstamo con garantía hipotecaria de hace 2 años. 680,000 pesos sacados contra el valor de la propiedad. Fotografié cada página. Luego manejé a una notaría en un municipio vecino, una donde no conocía a nadie y nadie reconocería mi nombre. Y pagué 1,275 pesos por un certificado de libertad de gravamen y un historial completo de la propiedad. Confirmó lo que ya sospechaba. Mi nombre seguía figurando en los registros públicos, específicamente en los documentos de convenios hipotecarios, libro 447, página 281, como coobligada solidaria con un interés condicional sujeto a reclamos existentes según constaba en los registros del municipio. El abogado de Raúl nunca había revisado la página 281, o la habían revisado y no entendieron lo que estaban viendo. De cualquier manera, un trabajo de novatos. El jueves, regresé a la casa mientras Raúl estaba en lo que mamá llamaba su típico jueves, que resultó ser el bar deportivo en la carretera 57, donde pasaba la mayoría de las tardes. Le dije a mamá que iba a recoger las pertenencias que me quedaban. Se quedó parada en el umbral de la cocina y me observó con una expresión que no pude descifrar del todo. Culpa, tal vez, o algo más antiguo y duro que la culpa. Fui a la oficina de Raúl, el estudio de papá. Los estantes empotrados hechos a medida que papá había pasado todo un verano construyendo, de madera de cerezo, con ensambles de cola de Milano, perfectamente nivelados, habían desaparecido. Había marcas de palanca clavadas en el yeso original donde los habían arrancado. Raúl los había reemplazado por un mueble de aglomerado de Walmart, del cual un estante ya se estaba pandeando. Los diplomas de Raúl colgaban donde solían estar las fotos de servicio militar de papá, un título técnico en administración de empresas de una universidad en línea y una certificación de operador de montacargas del 2009. Su escritorio era el escritorio de mi abuelo. Papá había pasado 3 fines de semana restaurándolo, quitándole décadas de barniz viejo para devolverle la vida a la veta de nogal. Ahora estaba cubierto de quemaduras de cigarro y marcas de vasos. Fotografié todo.
Luego abrí su archivero con la llave que encontré metida debajo del protector de escritorio. Resultó que Raúl no era particularmente creativo en cuestiones de seguridad. Adentro había recibos de casas de empeño organizados por fecha, agrupados con ligas en montones trimestrales. Un recibo de empeños El Cerrito en la Avenida Universidad fechado hace 14 meses. Una medalla militar, medalla al valor, detalles en oro. 850 pesos. 850 pesos. La medalla al valor de mi padre. 850 pesos. Fotografié cada recibo. Había 31. El cuchillo de combate de papá, 600 pesos. Los aretes de perlas de mi abuela, 680 pesos. Una colección de monedas que mi abuelo había tardado 40 años en reunir, 3,400 pesos por todo el lote. Detrás de los recibos, estados de cuenta de la hipoteca que mostraban 3 pagos atrasados. Avisos de impuestos prediales vencidos por 37,400 pesos. Estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de mamá con 306,000 pesos en cargos que ella claramente nunca había autorizado. Y en el fondo del cajón, metidos dentro de un sobremanila etiquetado como MISC, los documentos del préstamo con garantía hipotecaria. La firma de mamá en el préstamo estaba mal. No sutilmente mal, sino dramática y evidentemente mal. La letra de mi madre es pequeña, precisa y ligeramente inclinada hacia la izquierda. 30 años de trabajo como secretaria la habían hecho automática. La firma en el documento del préstamo era grande, apresurada y se inclinaba a la derecha. Yo tenía en mi bolso una copia notariada de la verdadera firma de mamá de los documentos originales de la hipoteca de 2009. Las puse una al lado de la otra y las fotografié juntas. Luego llamé a Morales. Tenemos falsificación, dije. ¿Qué tan evidente? Lo suficientemente clara para que yo la vea, y no soy perito en grafoscopía. Conozco a una, respondió él. La doctora Patricia Chávez, perito certificada en documentos con 22 años de experiencia, ha testificado en tribunales federales. La llamaré ahora mismo. Para el viernes por la tarde, Morales había reunido lo que él llamó el caso de fraude inmobiliario más limpio que he visto en 30 años de práctica. Esas fueron sus palabras exactas. Las dijo en voz baja, profesionalmente, con el mismo tono que otras personas usan para decir, este paciente tiene 6 meses de vida. Preciso. Definitivo. Esto es lo que teníamos. Los documentos originales de la hipoteca, con mi cláusula de coaval todavía válida, nunca liberada, nunca reconocida en la transferencia de las escrituras. La solicitud de préstamo falsificada, confirmada por escrito por la doctora Patricia Chávez, quien revisó las fotografías de las firmas y proporcionó un análisis de 2 páginas que concluía con la frase, es mi opinión profesional, con un grado razonable de certeza, que estas firmas no fueron producidas por el mismo individuo. 31 recibos de la casa de empeño que documentaban la venta sistemática de bienes de la familia. 3 meses de pagos hipotecarios atrasados, 37,400 pesos en impuestos prediales vencidos, fotografías con marca de tiempo de la agresión en mi cara, un reporte formal del incidente presentado a través de mi aplicación legal con metadatos de GPS confirmando la ubicación. Y, debido a que mi abuela tenía 81 años y había pasado 60 de esos años viendo cómo la gente no se preparaba para exactamente este tipo de momentos, copias de cada documento original del cierre de la hipoteca en 2009, guardadas en una caja fuerte a prueba de fuego en su sótano. Exactamente donde las había dejado a los 19 años. Presentamos la solicitud de medida cautelar de emergencia el lunes por la mañana a las 8:47 am. La jueza Carolina Hernández, con 26 años en los tribunales de Monterrey y conocida por su enfoque de tolerancia cero ante el fraude inmobiliario y la explotación financiera de personas mayores. Revisó nuestra carpeta de evidencias durante 12 minutos. 12 minutos. Medida cautelar concedida, declaró. Todas las transferencias de propiedad quedan congeladas hasta que se realice una revisión completa. El acusado tiene prohibido el acceso a la propiedad en el 1247 de la calle Jacarandas en espera del resultado de estos procedimientos. Me miró por encima de sus lentes de lectura. Señorita Macías, también emitiré una orden de restricción de emergencia a la luz de la agresión documentada.
Si el señor Cárdenas se acerca a menos de 100 metros de usted, irá directamente a la cárcel. Gracias, su señoría. No me lo agradezca. Agradézcaselo a quien le haya enseñado a guardar papeles. A mi abuelo, respondí. Ella asintió una vez. Hombre inteligente. Condujimos hasta la calle Jacarandas con la oficial de policía Elena Martínez, 12 años en la fuerza, recomendada por Morales por tener cero paciencia para exactamente este tipo de situaciones, siguiéndonos en una patrulla. La camioneta de Raúl estaba en la entrada. Bien. Abrió la puerta en una camiseta manchada y pantalones deportivos, con una cerveza en la mano a las 10:15 de la mañana. Vio a Martínez en uniforme y a Morales de traje, y algo parpadeó detrás de sus ojos. Todavía no era miedo, no del todo. Luego me vio a mí y se convirtió en miedo puro. Tenemos una orden judicial, dijo Martínez, dando un paso adelante y presentando el documento de la medida cautelar. Queda notificado, señor Cárdenas. Esta es. Empezó Raúl, pero su voz había perdido volumen. Entonces le salió, esta es mi casa. Señor Cárdenas, intervino Morales con tono amable, le recomiendo que se ponga en contacto con un abogado antes de decir nada más. Pasé junto a Raúl para entrar a la casa. Martínez me siguió. Raúl nos persiguió por detrás, alterándose. No pueden hacer esto. Ella abandonó esta propiedad. Ella se largó. Quiero un abogado. Esto no es legal. Hasta que Martínez se dio la vuelta y dijo con la calma plana de alguien que ha dicho esto aproximadamente 4,000 veces. Señor, deje de hablar. Consiga un abogado. Quédese allí de pie. Dejó de hablar. Se quedó allí de pie. Fui a su oficina, abrí el archivero y saqué la evidencia que ya habíamos fotografiado. Luego miré a Raúl, que estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados y la mandíbula tensa en silencio. Y sostuve en alto los recibos de la casa de empeño. 31 artículos, dije, incluyendo la medalla al valor de mi padre. 850 pesos, Raúl. Vendiste su medalla al valor por 850 pesos. Fueron. Lidia me dijo que podía. No podía. No eran suyos. Mamá apareció en lo alto de las escaleras. Había estado escuchando. Por su rostro me di cuenta de que no estaba al tanto de todo, de los recibos, de la magnitud del asunto. Estaba agarrando el barandal con ambas manos. También está el asunto del préstamo con garantía hipotecaria, continuó Morales, dirigiéndose a Raúl con la misma amabilidad que usa un médico para dar un diagnóstico terminal. ¿El que no firmó su esposa? El que tiene la firma falsificada. La lata de cerveza cayó de la mano de Raúl. Golpeó el piso de madera y rodó, dejando un arco oscuro y húmedo. El préstamo es fraudulento, prosiguió Morales. Lo que significa que los 680,000 pesos se obtuvieron ilegalmente, lo que a su vez significa que, además de los cargos por fraude inmobiliario, también enfrentamos falsificación, fraude electrónico y explotación financiera de una persona mayor. Ella no es una persona mayor. La madre de mi clienta tiene 63 años, aclaró Morales. La ley de Nuevo León define la explotación financiera de personas mayores como un delito contra personas de 60 años o más. Ella cumple el requisito. El rostro de Raúl pasó por el rojo, luego al morado, y luego a algo parecido al blanco. No pueden. Se volvió hacia mí. No puedes hacer esto. Este es mi hogar. 3 años. Llevo aquí 3 años. Has estado adentro 3 años, respondí. No es lo mismo. Recogí mi bolso de donde lo había dejado junto a la puerta. Esto es lo que pasará a continuación, le dije. Morales presentará la demanda civil hoy. El Ministerio Público recibirá nuestra documentación esta tarde. Hablé con el fiscal auxiliar Carlos Bravo esta mañana. Está al tanto del caso. Habrá cargos penales. Tus cuentas están congeladas. Tienes aproximadamente 48 horas antes de que esta propiedad vuelva legalmente a su estructura de titularidad original, con protecciones que evitarán que esto vuelva a suceder. Raúl me miró con algo que ya no era enojo. Era algo peor.
El cálculo animal y desnudo de quien busca una salida en una habitación que no tiene puertas. No sabía lo de la cláusula, dijo finalmente, en voz baja, casi para sí mismo. Lo sé, contesté. Tu abogado debió haber revisado la página 281 de los registros públicos del municipio, libro 447. Se hace referencia a ella claramente en los documentos de transferencia de las escrituras. Incliné la cabeza. ¿Acaso tu abogado revisó los documentos de la transferencia? Su silencio respondió la pregunta. Mi abuelo, continué, pasó 40 años como secretario del ayuntamiento viendo cómo la gente firmaba cosas que no leía y perdía cosas que nunca debió haber perdido. Tomé mi maleta. Me enseñó a leer todo 2 veces y luego añadir mis propias palabras. Caminé hacia la puerta. Martínez se puso a mi lado. Detrás de mí, escuché que Raúl decía algo. Fue en voz baja y no iba dirigido a mí. Creo que fue para sí mismo, para la habitación, o para cualquier versión de su vida que hubiera construido en esta casa y que en ese momento se estaba derrumbando a su alrededor. Salía la luz del sol de noviembre. El jardín se veía mal sin las plantas de papá. Pronto volvería a verse bien. Ya había llamado a un arquitecto paisajista. Morales salió detrás de mí, bajándose la manga de la camisa sobre el reloj. El Ministerio Público lo ha confirmado. Procesarán la denuncia penal para el final del día, dijo. Debería esperar un arresto dentro de las próximas 72 horas. Bien. Clare. Hizo una pausa. Lo que encontraste en las paredes. ¿Me vas a decir qué era? Lo miré. Todavía no, le respondí. Esto es lo que no le había contado a nadie. El sábado por la mañana, mientras los contratistas hacían el recorrido inicial de evaluación, había contratado a Jaime Orozco, de Construcciones Orozco, cuyo abuelo había servido con mi padre y que había manejado 3 horas desde Saltillo. Porque cuando Tomás Rodríguez lo llamó y le explicó la situación, Jaime dijo, estaré ahí el sábado, sin preguntar cuánto pagaba. Jaime me había llamado para que bajara al sótano. Señorita Macías, me dijo, tiene que ver esto. Había estado evaluando los daños por humedad en la pared este del sótano, siguiendo el rastro de una mancha de humedad que subía desde las vigas del piso. Había retirado una sección del panel de yeso original que, inexplicablemente, Raúl nunca había reemplazado ni remodelado. Detrás, había una caja de metal del tamaño aproximado de una caja de zapatos, cerrada con un candado de combinación. Supe la combinación de inmediato, mi cumpleaños. Papá la usaba para todo. Adentro, envuelto en 2 capas de plástico y un trozo de tela de gamuza, estaba su expediente de servicio original. Cada orden de despliegue, cada mención honorífica, cada reporte de aptitud de sus 22 años de servicio. Un sobre separado contenía fotografías de sus 2 despliegues en Michoacán que nunca había visto. 37 fotos. Papá con su unidad. Papá con niños en un pueblo cerca de Apatzingán que sostenían dibujos que habían hecho. Papá sentado sobre una barrera de concreto en algún lugar, leyendo una carta, con el rostro sin guardia, cansado y muy joven. Una pequeña bolsa de terciopelo que contenía el anillo de compromiso original de mamá, el que ella había dicho que se había perdido hacía años, la alianza de boda de su madre y un broche con un camafeo que había pertenecido a mi bisabuela. Y, hasta el fondo, dentro de un sobre legal sellado etiquetado, Clara, para cuando necesites una carta. La leí de pie, en el frío del sótano, mientras Jaime regresaba discretamente arriba para darme privacidad. Y para el tercer párrafo, me temblaban tanto las manos que tuve que dejarlas sobre el banco de trabajo y presionar las palmas contra la madera hasta que se calmaron. No compartiré todo lo que escribió. Algunas cosas son solo mías. Pero compartiré esta parte porque es importante. Clara preciosa, he establecido protecciones. Tu nombre está en documentos de los que tu madre no sabe nada. El abuelo me ayudó. Si algo me pasa, no dejes que nadie le quite esta casa a ella o a ti. Es más que madera y clavos. Es la prueba de que estuvimos aquí, de que construimos algo. De que lo hicimos bien. No dejes que nadie borre eso. Por cierto, el anillo de compromiso que está aquí es para ti, para algún día cuando encuentres a alguien que merezca el tipo de mujer en la que te vas a convertir. Mantente fuerte, soldadito. Con amor, papá.
Raúl Cárdenas fue arrestado el miércoles a las 11:23 de la mañana en un bar de la carretera 57, frente a 7 testigos, por la oficial Martínez y 2 agentes de la policía de Monterrey. Se le imputaron los delitos de falsificación, fraude electrónico, explotación financiera de personas mayores y agresión. Su fianza se fijó en 1,275,000 pesos. Pagó la fianza. Luego violó la orden de restricción al presentarse en el lugar de trabajo de mi mamá. Después, amenazó en cámara con incendiar la casa, afuera de los juzgados, lo cual fue, y lo digo con absoluta sinceridad, extraordinariamente útil para nuestro caso. Le revocaron la fianza. Esperó el juicio desde una celda. Su abogado, Braulio Silva, llamó a Morales 3 veces en 4 días para solicitar una negociación para llegar a un acuerdo. La respuesta de Morales cada vez fue la misma: lea los cargos. Tomás Rodríguez, sargento primero retirado, líder del escuadrón de papá. El hombre que había sacado el cuerpo de mi padre de un vehículo en llamas en 2009, condujo hasta Monterrey un jueves y recuperó la medalla al valor de papá en Empeños El Cerrito. Pagó exactamente lo que decía el recibo que Raúl había obtenido por ella, 850 pesos. Manejó hasta la calle Jacarandas y me entregó el pequeño estuche de terciopelo en el umbral de la puerta principal de la casa de papá. El dueño de la casa de empeño se horrorizó cuando se enteró, me dijo Tomás. Prácticamente me empujó hacia la puerta. Abrí el estuche, lo miré y lo volví a cerrar. Gracias. Fue todo lo que logré decir. Tu papá me salvó la vida en Michoacán, repitió Tomás 2 veces. Esto no empieza ni a cubrirlo. Se marchó. Me quedé en el pasillo sosteniendo el estuche, escuchando a los contratistas trabajar en la sala de estar. El sonido de la madera de cerezo siendo encajada en los soportes originales de la pared, reconstruyendo los estantes empotrados a partir de las fotografías que había recopilado. Cada medida exacta, cada ensamblaje ajustado a la perfección. Jaime apareció en el umbral, con aserrín en el cabello y un nivel en la mano. ¿Qué tal el ajuste?, le pregunté. Perfecto, respondió. ¿Tu papá sabía lo que hacía? Sí, dije. Lo sabía. Tomó 4 semanas restaurar la casa. Los pisos de madera fueron pulidos hasta recuperar su brillo original. Los gabinetes de la cocina fueron recolocados con los herrajes adecuados. El baño recibió azulejos nuevos, y ninguna mención a nada que tuviera que ver con rifles de asalto ni camuflajes. Cualquier rastro de Raúl Cárdenas fue arrancado, desechado y eliminado. En el sótano, Jaime construyó una puerta adecuada para el compartimiento oculto. Una puerta real, al ras de la pared, con una manija de bronce y una pequeña placa que decía de Macías 2009 en letras de molde limpias. Mamá firmó los papeles. Solicitó el divorcio. Empezó a ir a terapia con un consejero recomendado por la Oficina de Atención a Víctimas del municipio. Estaba frágil, de una manera que me ponía furiosa con Raúl, y a la vez de una tristeza profunda y complicada que no me esperaba. Aún no estábamos del todo bien. Probablemente no lo estaríamos por mucho tiempo. Pero ella estaba en su casa. Su casa, con una cláusula de residencia vitalicia que ningún futuro Raúl Cárdenas podría eludir jamás. Redactada por Morales, notariada, registrada en el municipio y referenciada en 4 documentos separados en 3 oficinas diferentes. Volé de regreso a la Ciudad de México un domingo por la tarde. Estaba sentada en la sala de espera del aeropuerto de Monterrey con una taza de pésimo café de aeropuerto y la medalla al valor de papá en mi equipaje de mano, envuelta en el paño de gamuza junto a su carta. Mi teléfono vibró. Era Morales. El abogado de Raúl aceptó nuestros términos. Confesión completa, un desglose total de los bienes vendidos y restitución íntegra para tu madre. Se declara culpable de todos los cargos. La sentencia queda a discreción del juez, pero estamos hablando de un mínimo de 5 a 7 años. Dejé el teléfono, tomé mi café y pensé en un hombre que había mirado todo lo que mi padre construyó, los estantes, los pisos, el jardín, 22 años de servicio, una medalla al valor, un matrimonio, una hija, y no había visto nada más que algo para vender. Pensé en cómo me había mirado en ese pasillo, borracho con tequila barato, y me había soltado el golpe. Pensé en el momento en su oficina cuando leyó la página 281 y el color abandonó su rostro.
Ese momento en el que comprendió que la chica callada que se había ido a la capital no estaba huyendo. Estaba armando un caso. Anunciaron mi vuelo. Tomé mi maleta, y en algún lugar sobre las zonas rurales de Nuevo León, mirando el paisaje llano y familiar a través de la ventanilla ovalada y rayada, pensé en lo que mi abuelo me decía cada vez que me entregaba un documento para leer. Tómate tu tiempo. Lee cada palabra, y luego añade las tuyas. Y lo hice, abuelo. Realmente lo hice.